Los modelos atómicos, hechos por Yoshiván Dolores Ochoa, Yajaira Meneses López y Alfredo Morquecho. El descubrimiento. Hace más de 50 años fueron descubiertos los protones, neutrones y electrones, que fueron descubiertos por Ernest Rutherford, James Chadwick y J.J. Thomson respectivamente. Neutrón. Un neutrón es una partícula masiva sin carga eléctrica. Se trata de un barión formado por dos quarks abajo y un quark arriba. Los neutrones y los protones constituyen los núcleos de los átomos. El neutrón tiene una vida media de unos 15 minutos fuera del núcleo atómico, cuando emite un electrón y un antineutrón para convertirse en protón. Los neutrones, que tienen una masa similar a los protones, son necesarios para la estabilidad de los núcleos atómicos. El electrón. La primera evidencia de la existencia de partículas subatómicas y por tanto de que los átomos no eran indivisibles como postulaba la teoría atómica de Dalton. Thomson demostró en 1897 que los rayos estaban formados por una corriente de partículas cargadas negativamente que llamó electrones. A lo largo de nuestra historia se han elaborado diferentes modelos atómicos que tienen el nombre de su descubridor. Estos modelos fueron mejorando el concepto real del átomo hasta llegar al actual modelo atómico, presentado por Sommerfeld y Schrödinger. 450 a.C. El atomismo. Demócrito desarrolló la teoría atómica del universo, concebida por su mentor, el filósofo Leucipo. Esta teoría, al igual que todas las teorías filosóficas griegas, no apoya sus postulados mediante experimentos, sino que se explica mediante razonamientos lógicos. La teoría atomista de Demócrito y Leucipo se puede esquematizar así. Número 1. Los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, incomprensibles e invisibles. Número 2. Los átomos se diferencian solo en forma y tamaño, pero no por cualidades internas. Número 3. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Defiende que toda la materia no es más que una mezcla de elementos originarios que poseen las características de inmutabilidad y eternidad, concebidos como entidades infinitamente pequeñas y por tanto imperceptibles para los sentidos, a los que Demócrito llamó átomos, término griego que significa tanto que no puede contarse como indivisible. Epicuro, filósofo posterior que retomó esta teoría, modifica la filosofía de Demócrito al no aceptar el determinismo que el atomismo conllevaba en la forma original. Por ello, introduce un elemento de azar en el movimiento de los átomos, una desviación de la cadena de las causas y efectos, con lo que la libertad queda asegurada. El modelo atómico de Dalton, surgido en el contexto de la química, fue el primer modelo atómico con bases científicas propuesto entre 1803 y 1807 por John Dalton, aunque el autor lo denominó más propiamente teoría atómica o postulados atómicos. Dalton explicó su teoría formulando una serie de enunciados simples. Número 1. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. Número 2. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen el mismo peso e iguales propiedades. Número 3. Los átomos permanecen sin división, aun cuando se combinen en las reacciones químicas. Número 4. Los átomos, al combinarse para formar compuestos, guardan relaciones simples de números enteros y pequeños. Número 5. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Número 6. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos. Modelo atómico de Lewis. El modelo del átomo cúbico fue uno de los primeros modelos atómicos en el que los electrones del átomo estaban situados en los 8 vértices de un cubo. Esta teoría la desarrolló en 1902 Gilbert Lewis, que la publicó en 1916 en el artículo El átomo y la molécula. Sirvió para dar cuenta del fenómeno de la valencia. Se basa en la regla de Abbe. Fue desarrollada posteriormente por Irving Latham.
Modelo atómico de Thomson. Es una teoría sobre la estructura atómica y propuesta en 1904 por Thomson, quien descubrió el electrón en 1897, mucho antes del descubrimiento del protón y del neutrón. En dicho modelo, el átomo está compuesto por electrones de carga negativa en un átomo positivo, incrustados en este al igual que las pasas de un pudín. A partir de esta comparación fue que el supuesto se denominó modelo del pudín de pasas. Postulada que los electrones se distribuían uniformemente en el interior del átomo, suspendidos en una nube de carga positiva. El átomo se consideraba como una esfera con carga positiva con electrones repartidos como pequeños gránulos. La herramienta principal con la que contó Thomson para su modelo atómico fue la electricidad. Éxitos del modelo. El nuevo modelo atómico usó la amplia evidencia obtenida gracias al estudio de los rayos catódicos a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Si bien el modelo atómico de Dalton daba debida cuenta a la formación de los procesos químicos postulando átomos invisibles, la evidencia adicional suministrada por los rayos catódicos sugería que los átomos contenían partículas electrónicas de carga negativa. El modelo de Dalton ignoraba la estructura interna, pero el modelo de Thomson audaba las virtudes del modelo de Dalton y simultáneamente podía explicar los hechos de los rayos catódicos. Modelo atómico de Rutherford. El modelo atómico de Rutherford es un modelo atómico o teoría sobre la estructura interna del átomo propuesto por el químico y físico británico neozelandés Ernest Rutherford para explicar los resultados de su experimento de la lámina de oro realizado en 1911. El modelo de Rutherford fue el primer modelo atómico que consideró el átomo formado por dos partes, la corteza, constituida por todos sus electrones girando a gran velocidad alrededor de su núcleo muy pequeño, que concentra toda la carga eléctrica positiva y casi toda la masa del átomo. Rutherford llegó a la conclusión de que la masa del átomo se concentraba en una región pequeña de cargas positivas que impedían el paso de las partículas alfa. Sugirió un nuevo modelo en el cual el átomo poseía un núcleo o centro en el cual se concentra la masa y la carga positiva, y que en la zona extranuclear se encuentran los electrones de carga negativa. Niels Henry David Bohr fue un físico danés que vivió entre los años 1885 y 1962, que se basó en las teorías de Rutherford para explicar su modelo atómico. El modelo de Bohr se introdujo ya la teoría de la mecánica cuántica, que puede explicar cómo giraban los electrones alrededor del núcleo del átomo. Los electrones, al girar en torno al núcleo, definían unas órbitas circulares estables que Bohr explicó como que los electrones se pasaban de unas órbitas a otras para ganar o perder energía. Demostró que cuando un electrón pasaba de una órbita más externa a otra, más interna emitía radiación electromagnética. Cada órbita tenía un nivel diferente de energía. En 1916, el físico alemán Arnold Sommerfeld, con la ayuda de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, hizo la siguiente modificación al modelo de Bohr hecho en 1913. Número 1. Los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares o elípticas. Número 2. A partir del segundo nivel energético existen dos o más subniveles en el mismo nivel. Número 3. El electrón es una corriente eléctrica minúscula. En consecuencia, el modelo atómico de Sommerfeld es una generación del modelo atómico de Bohr desde el punto de vista relativista. Aunque no pudo demostrar las formas de emisión de las órbitas elípticas, solo descartó su forma circular. El modelo atómico de Schrödinger. Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger fue un físico austriaco que vivió entre los años 1887 y 1961, cuyo modelo cuántico y no relativista explica que los electrones no están en órbitas determinadas. Descubrió la evolución del electrón alrededor del núcleo mediante ecuaciones matemáticas, pero no su posición. Decía que su posición no se podía determinar con exactitud. Schrödinger
propuso entonces una ecuación de onda que ayuda a predecir las regiones donde se encuentra el electrón, que se conoce como ecuación de Schrödinger. Solución de la ecuación de Schrödinger. Las soluciones estacionarias de la ecuación de Schrödinger en un campo central electrostático están caracterizados por tres números cuánticos, n, l y m, que a su vez están relacionados con lo que en el caso clásico corresponderían a las tres integrales de movimiento independientes de una partícula en su campo central.